La madre de Abelardo, a quien había cuidado toda su vida, murió la mañana en que él cumplía 40 años. Aquel día no solo se quedó huérfano, se quedó vacío. Asmático desde niño, su dolencia se agravó y además cayó en una profunda depresión. La piel se le secó como una planta sin agua y le salieron escamas por todo el cuerpo. Nunca tenía ganas de comer y perdió 10 kilos. Se convirtió en un saco de huesos, siempre encerrado en casa. Hasta que un amigo médico le recomendó una cura de reposo y recuperación en el Resillo de Cameros. Aunque no le apetecía demasiado, Abelardo reservó allí una habitación. En la residencia, unos clientes recibían tratamiento por problemas de salud y otros por puro placer. Al poco de llegar, fue superando su estado miserable y entrando en otro de melancolía más llevadero. Se le abrió el apetito y comenzó a encontrar satisfacción en actividades como leer o pasear por el jardín. Allí, una mañana se fijó en una mujer que solía estar sentada en un banco, siempre en el mismo y siempre igual, con las piernas estiradas, las palmas de las manos hacia abajo y la mirada perdida. Comenzó a saludarla, y ella solo le devolvía una leve sonrisa que a él le parecía un amanecer en medio de aquel cuerpo enfermizo. El tratamiento que recibía parecía que no le iba nada bien. Un día entablaron una conversación y le dijo que se llamaba Elvira y le contó la historia de su vida. Tenía 40 años y había pasado los 3 últimos en aquella residencia. El mismo día que cumplió 40, sucedió algo inesperado. Por la mañana el médico le diagnosticó una tuberculosis y le dio 6 meses de vida. Por la tarde recibió una llamada telefónica de la policía para informarle de que toda su familia había fallecido en un accidente de avión. Las semanas siguientes, Abelardo se enamoró perdidamente de Elvira, como un adolescente. Todas las mañanas se levantaba, se lavaba y perfumaba, y bajaba a desayunar pensando en lo deliciosamente delicada que era Elvira. Mientras conversaban en el jardín, le pidió que se casasen, pero ella se asustó, le esquivó y se apartó de él. La mañana siguiente ella no apareció por el jardín. Al segundo día tampoco. Abelardo empezó a preocuparse y fue a hablar con la directora de la residencia. Le dijo que estaba buscando a una mujer llamada Elvira, a la que había conocido en el jardín de la residencia, y le preguntó si seguía allí o se había marchado. La mujer le contestó que no había ningún huésped con aquel nombre y que en los últimos días tampoco se había marchado nadie que se llamase así. Él se marchó extrañado. Al día siguiente, una camarera se le acercó, dejó a su lado una servilleta y se marchó sin decir nada. Había una frase escrita en el papel: pregunte a Esmeralda. Recogió la nota y fue en su busca. La encontró en el jardín removiendo la hierba y le explicó que, según le habían dicho, podía ayudarle a encontrar a Elvira. Al principio no supo de qué le hablaba, pero solo tuvo que describirla y contar cómo la había conocido para que a la camarera le cambiase el gesto. Elvira había llegado a la residencia hacía 3 años y medio. Entonces se encontraba ya bastante enferma y había fallecido 3 meses después. La historia no terminaba ahí. Desde entonces Esmeralda se había cruzado con la difunta al menos 2 veces. La primera a los pocos días de su muerte. La segunda vez la vio en la habitación 312, donde habían descubierto su cadáver. Abelardo regresó a la residencia y pidió trasladarse a la habitación 312 de inmediato. Cuando traspasó la puerta, Elvira le esperaba sentada en el sofá, vestida con un camisón blanco como un fantasma. Le preguntó si se había decidido a acompañarla y él respondió que sí. A continuación, fue al cuarto de baño y volvió con un vaso lleno de agua. Se sentó a su lado y cogió el frasco de las píldoras. Lo tragó entero con ayuda de un buen sorbo. En solo unos minutos estaba con ella para toda la eternidad.